Hola, ¿qué tal? Buenos días. Una vez más, bienvenidos a su canal Buenos Días, Señor. Mi nombre es Tamar Marín y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, el tema del día de hoy se llama El pecado afecta a los demás. Y nuestra cita bíblica se va a basar en el libro de Números, capítulo 12, del versículo 14 al 16. ¿Les parece si lo leemos juntos? Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Acerot y acamparon en el desierto de Parán. Vamos a hablar un poquito acerca de estos versículos que leímos. Pero antes me gustaría hacer un pequeño recordatorio. Justo el viernes pasado, el pastor Jaciel nos compartió las situaciones y actitudes que generaron precisamente que la nube que representaba la presencia de Dios en nuestras vidas se alejara del tabernáculo donde Moisés, María y Aarón habían sido llamados de parte de Dios. También, junto con ellos, vimos, ¿verdad?, las consecuencias de la situación de murmuración que se había levantado en contra de su siervo Moisés, y que esto provocó obviamente que en la vida de María existiera lepra, ¿verdad? Vamos a ver un poquito acerca de eso. Dice: la murmuración al hablar de su siervo Moisés trajo como consecuencia el estado de lepra en la vida de María, afectando la vida de las personas que le rodean. Y en eso nos vamos a enfocar. Nosotros comenzamos obviamente nuestro versículo de la Biblia hablando justamente que ella tuvo que ser apartada durante 7 días, ¿sí?, a causa de esta situación. ¿Qué fue lo que trajo de alguna manera, evidentemente, este evento en la vida de María? Y no solo en la vida de María, sino en la vida de las personas que le rodeaban, ¿no? Lo primero que trajo fue un dolor en la vida de sus hermanos. En Moisés, obviamente, porque era el agraviado de alguna manera, y yo creo que a nadie nos gusta de alguna manera sentir que somos señalados o juzgados por las personas, y más por aquellas personas que consideramos que se nos quiere, ¿no? Y esta era justamente la situación en la que se encontraba Moisés. Pero como la Biblia habla acerca de Moisés, él era un hombre, ¿verdad?, con amor, con humildad, lleno de la presencia de Dios. Y Moisés de alguna manera fortaleció esta relación con Dios a través de pedirle a Dios que él sanara la vida de su hermana. ¿Por qué? Porque él no deseaba verla en ese estado, ¿sí? Recordemos que María era la hermana mayor de Aarón y de Moisés. Igual para Aarón, al ver el estado de lepra en la que María estaba, porque recordemos que la Biblia dice que era un estado, incluso una lepra hasta blanquecida como la nieve, ¿no? Realmente era un estado de lepra muy avanzado, que si Dios no hubiese extendido su mano de misericordia, posiblemente ella hubiese perecido. Pero bueno, la enseñanza del libro de Números en general, ¿sí? Este libro nos enseña a nosotros el andar y el progreso espiritual de la vida cristiana, o la falta del mismo. Está lleno de aplicaciones para la vida cristiana que hoy por día vivimos, ¿no? Sería agradable pensar que todos los cristianos, o la mayoría, avanzamos rápidamente desde la salvación hasta entrar en las promesas de victoria que Dios nos da. Sin embargo, la observación y la experiencia muestran cuánto nosotros nos parecemos a los israelitas antiguos en nuestras murmuraciones, regresión y plena incredulidad muchas veces a esas promesas que Dios nos hace. Ahora bien, es el deseo de Dios, así como María volvió a la comunión con el pueblo, que le permitió el Señor hacerlo, porque recordemos que el pueblo durante 7 días tuvo que estar precisamente detenido a causa de la situación de María. Una situación que afectó no solamente a los hermanos de María, a la propia María, sino también al pueblo de Israel. Ahora vamos a poner un poco más en contexto esta situación. ¿Qué hubiese pasado si el pueblo de Israel hubiese seguido avanzando? Posiblemente también María perecería en un estado de abandono. Dios no solamente trajo la restauración de la comunión
en la vida de María, volviéndole a permitir entrar nuevamente pues con el pueblo de Israel, sino además trajo una sanidad física al desterrar por completo la lepra en ella, una sanidad emocional al quitar precisamente esa situación de murmuración que ella estaba teniendo y que detrás de esta murmuración había una causa raíz, posiblemente los celos, posiblemente la envidia que estaba carcomiendo ahí en su corazón. Entonces Dios en este proceso de 7 días no solamente restaura su vida física, sino también restaura su vida emocional. Recordemos que el ser humano está hecho de cuerpo, alma y espíritu. Y bueno, si hablamos del tema del espíritu, pues evidentemente ella también fue restaurada dentro de la presencia y la misericordia de Dios. Vamos a ver qué dice Salmos capítulo 139 del versículo 23 al 24. A mí me gustaría que me acompañaran a leer este versículo y dice así: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y si hay en mí camino de perversidad, guíame en el camino eterno. Ese debe de ser nuestro sentir. Nosotros cuando leemos el libro de Números, Dios nos muestra la realidad del pueblo de Israel. Y precisamente hablando acerca de esta amada mujer, ¿sí? Dios nos las muestra desde la niñez, ¿sí? Hasta el día de su muerte. Primero nos las enseña de alguna manera como lo que ella era. Una niña valiente, ¿sí? Que protegió la vida de su hermano Moisés, ¿sí? Estaba allí siempre lista para cuidarlo, para protegerlo, ¿sí? También nos muestra a una María que ya incluso teniendo pues una edad adulta, ya tenía 90 años, dice la palabra de Dios, que cuando el mar fue abierto, ella tomó la iniciativa de ser una adoradora y tomó la pandereta y dirigió y lideró al pueblo de Dios. Y bueno, recordemos que de alguna manera ella forma parte de esta terna que Dios puso en Moisés, Aarón y ella para liberar a su pueblo. Entonces, pues Dios nos empieza a mostrar de alguna manera toda la relación que tenía con ella. Pero también el Señor, que siempre habla con la verdad, nos muestra esta situación en la que ella de alguna manera cae en esta situación de pecado, que ya vimos, no solamente en esta ocasión, sino que recordamos ahorita, que fue el tema de la murmuración, que traía como causa raíz, obviamente, las situaciones posiblemente de celos que estaban por ahí atormentando la vida de María. Pero bueno, en toda esta situación que vemos en ella, podemos ver también la gloria de Dios interviniendo. ¿Por qué interviniendo? Porque no permitió de alguna manera que esta situación creciera más. Y dos, porque Él trajo la restauración en la vida de ella. ¿Cuántas veces nosotros no estamos en las mismas situaciones que esta mujer? ¿Cuántas veces no vivimos de alguna manera, pues, tratando de agradar a Dios, tratando de hacer las cosas correctamente, pero pues justo surgen esas emociones, ¿sí? Surgen esos sentimientos y podemos pecar contra el Señor, pero no solamente pecamos contra Dios, sino que además afectamos la vida de otras personas, lastimándolos, hiriéndoles o simplemente trayendo dolor a sus vidas, a sus corazones. ¿Qué es lo que Dios nos pide? Que vengamos delante de su presencia con un corazón arrepentido, deseosos realmente de hacer su voluntad, deseosos realmente de pedir al Señor que no solamente Él restaure nuestras vidas, sino que realmente nos convirtamos a hacer su voluntad en todo tiempo y en todo momento. Créeme que si decidimos elegir hacer las cosas de esa manera, nuestra vida estará llena de la gracia y de la presencia de Dios. Y entonces ya nuestras situaciones de pecado, de inmundicia, no dañarán la vida de otros, sino al contrario, seremos portadores de estas bendiciones de las que nos trae, trayendo gracia, trayendo también paz, trayendo amor, gozo y plenitud en la vida de las personas que nos rodean. Bueno, pues la frase del día de hoy es la siguiente: comparte de la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios y en su amor hay plenitud de gozo. Bueno, pues de mi parte que el Señor les bendiga. Me dio mucho gusto volver a estar con ustedes. Por favor, apoyen el canal dándole un me gusta o también suscribiéndose y compartiéndole a otras personas. Y por qué no, hagan algún comentario si todo esto les ha parecido pues de alguna manera enriquecedor. Recuerden que ya llevamos
varios capítulos. Les invito también a seguir participando y viendo los videos de todos mis hermanos en Cristo. Un saludo a todos y en especial a los jóvenes de la iglesia de Buen Pastor. Adiós.